Buenas tardes, bienvenidos. Un segundito y ya comenzamos. Bienvenidos, un minutito nomás, ya comenzamos, les pido disculpas por la demora. Bien, un segundo nada más. Bueno, ahora sí voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo la pantalla compartida? Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos entonces. Hoy vamos a estar viendo la unidad número 2 del módulo 2, bien que tiene que ver sobre todo, si no recuerdo mal, con el uso de fetch y de axios para hacer los llamados a entidades externas, ¿sí? Perfecto, por lo cual hoy ya vamos a poder trabajar con datos que no estén hardcodeados, digamos, vamos a poder trabajar con datos que ya vamos a ver cómo podemos consumir desde el exterior. Antes de eso, según lo que me habían planteado en uno de los foros de consulta, bien, vamos a hacer un repaso del foro de debate de la unidad anterior, unidad 1 del módulo 2. Así al principio de todas las clases hacemos un breve repaso de lo que fueron respondiendo, como para que se lleven un feedback de eso. Recuerden que es obligatoria la participación y recuerden no preguntar dudas, bien, en los foros de debate, háganlo en el de consulta.
Bueno, lo que se planteaba es qué código debes introducir para ejecutar la sentencia alert hola mundo, justo luego de la primera renderización del componente. Solo realizar el código del método a utilizar sin la sintaxis de clase. Bien, bueno, acá quedó medio confuso porque dice método, aclara sin la sintaxis de clase. Bien. Todos fueron por el lado del método, que era el de component did mount. Está, bueno, acá la idea, como decía, sin la sintaxis de clase, la idea era usar un use effect. Bien, bueno, acá veo que Sergio lo planteó. El hook de efecto que pueden utilizar es este. Está perfecto lo que planteó Sergio con el array de dependencias vacío. Si ese array de dependencias está vacío, se va a renderizar solo después del primer renderizado. Y lo que plantearon, component did mount, es correcto. Bien, esta sintaxis es para clases. Y esta sintaxis es cuando usamos componentes de tipo función. Bien, ambas opciones son correctas, según lo que plantea el enunciado era más la idea del use effect, no importa, bien, la verdad que no influye en mucho, está bueno porque aparte podemos repasar un poquito los componentes de clases. Cuando es una clase usamos ciclo de vida como component did mount. Cuando es una función usamos un use effect, bien, en este caso array vacío, para que se renderice por única vez, perdón, que se ejecute por única vez luego de la primera renderización. ¿Está bien? Aparte de lo del foro de debate, ¿alguna duda que quieran preguntar antes de arrancar con el tema de hoy? Foro, estamos al día. Nadie. No me queda claro el use effect cuando se ejecuta. El use effect depende cómo esté declarado, es el momento en el cual se va a ejecutar. Bien, vamos a hacer así mientras para no ensuciar esto. Vamos a hacer por ahora este ejemplo que yo les había subido también en la clase pasada. Bien, si nosotros llamamos al use effect de esta manera, lo estamos llamando como si fuese un component did mount, es decir, se va a renderizar en pantalla el contenido de este componente e inmediatamente después y por única vez se va a ejecutar esta función de callback. Si lo llamamos de esta manera, funciona como un component did update. Significa que cuando se actualice el componente se va a renderizar esta función. Con una salvedad que no es tal cual un component did update, porque no es cuando se actualiza el componente, sino cuando se actualiza o cambia el valor una dependencia de las que están establecidas en el array. Si texto cambia su valor, entonces se ejecuta esta función. Ahora, si el que cambia el valor es título, entonces no se ejecuta esta función. Bien, solo se ejecuta si texto es quien cambia su valor. Bueno, título acá terminó como una constante, pero si volvemos a título como un hook, bien, de esta manera, entonces, si ahora el que cambia el valor es título, se ejecuta esta función, no se ejecuta esta. Bien, por eso es el array de dependencias. Pueden ser estados o pueden ser propiedades. Bien, los que estén declarados en ese array. No solo dependencias de cambio de valor, sino si yo uso algo, una función dentro del useEffect, la tengo que declarar como dependencia esa función. Bien, todo lo que yo necesito usar dentro del callback del useEffect tiene que estar como dependencia. Y esto es un component will add mount que todavía no lo pudimos probar, pero básicamente es cuando se desmonta el componente del DOM, cuando se deja de mostrar ese componente, se va a ejecutar esta función, bien, que tiene como un return con una función dentro. Ese valor cambia también al momento de renderizar o después de renderizar. Siempre es después del renderizado. O sea, si texto cambia el valor, se va a actualizar en pantalla el nuevo valor de texto y luego, como tiene un useEffect con esa dependencia, se va a ejecutar la función de callback del useEffect. ¿Se entiende? Si inicializo el valor antes de renderizar, sí, también se va a ejecutar.
¿El resto? ¿Se entendió? ¿Dudas? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? Bueno, vamos a hacer una cosita más y nos metemos con el tema del día. Primero voy a dejar lanzando la aplicación. Bueno, habíamos hablado la clase pasada como para jugar un poquito, que hagan un contador, bien. Ese contador, nada, era algo sencillo, era tener dos botones, ¿no? Dos botones, incrementar, decrementar. ¿Está bien? Entonces, cuando hacíamos clic en incrementar, sumaba, cuando hacíamos clic en decrementar, restaba. Era algo bastante sencillo como para practicar el use state. Bien. Alguno no lo pudo hacer, no por falta de tiempo, de ganas, sino que no le salió, intentó y no le salió. ¿Alguno lo hizo? Pregunto al revés. Bien. No hay problema, no es para juzgar a nadie, es solamente para saber. Listo, no hay problema, no hay problema. No me tienen que explicar si fue por falta de tiempo, yo para saber si alguno intentó y no lo pudo hacer. Bien. Bueno, repasemos rápido por si alguno no lo pudo hacer porque no le salió y demás. eh, y nos metemos ya en el tema de hoy. Bien. A ver, acá nosotros tenemos dos botones que el usuario va a poder accionar y algo que se va a mostrar, ¿bien? Pero ese algo que se va a mostrar va a cambiar, se tiene que actualizar cuando el usuario haga clic en estos botones, ¿está? Entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones, necesitamos un estado. ¿Qué quiero decir? Yo acá podría haber hecho la constante cantidad, a cantidad le asigno 0, esto no lo muestro como 0, sino que lo muestro como cantidad, ¿bien? Perdón, cantidad en minúscula, ¿está? Y para el primer resultado me sirve. Ahora, como yo necesito que cuando alguien haga clic, este valor cantidad cambie, yo ahí necesito ir a un estado. No lo puedo declarar como una variable, porque por más que yo lo declare como una variable, yo voy a poder cambiar el valor, pero no se va a actualizar el componente, el usuario va a ver siempre 0. Cuando yo necesito que algo al cambiar su valor actualice lo que el usuario está viendo en pantalla, necesito usar estados. Bien, entonces como es un componente de tipo función, la manera que tengo de usar estados es a través del useState. Vamos a declarar en el import de React, llaves useState. Bien, ¿cómo inicializo el estado? Bueno, lo que vamos a decir acá es const corchetes cantidad set cantidad, set cantidad, porque yo le quiero poner este nombre, le puedo poner Pepe, Pepito, es igual a useState. ¿Y cómo quiero que inicialice este estado? Quiero que inicialice con el valor 0. Bien, entonces ahí yo ya tengo el estado cantidad. Si yo recargo, se ve lo mismo que teníamos hasta ahora, no cambió nada. Pero ahora sí ya puedo trabajar en cambiarle el valor a ese estado cantidad. Entonces para eso vamos a hacer un const handle aumentar, bien, y un const handle disminuir. Los nombres, obvio, le pueden poner lo que quieran. Entonces, cuando yo haga clic en incrementar, voy a tener que ejecutar handle aumentar. ¿Cómo capturo el clic? Con on, C mayúscula, clic igual a llaves y el nombre de la función, handle aumentar, sin paréntesis. Bien. Y el de incrementar sería un on click. Es más, vamos a ponerle bien los nombres. Esto sería decrementar. Y esto sería
incrementar, así nos queda igual. Handle incrementar, handle decrementar. Bien, cuando yo haga clic se ejecuta este o se ejecuta este. Acá no puedo hacer este tipo de cosas, no puedo decir cantidad más más. ¿Por qué no puedo decir cantidad más más? Porque es un estado. La única manera en que yo tengo de cambiar un estado es usando la función que me permite modificar ese estado. Entonces, todo esto que voy a poner acá no se puede hacer. Cantidad más más, no. Cantidad igual a cantidad más 1, no. Bien, ahora lo dejamos comentado igual. Bien, todas estas son que no se pueden hacer, ojo, no se vayan a confundir. Set cantidad, cantidad más más, tampoco. ¿Por qué? Porque estoy modificando a cantidad con este operador. Y eso no lo puedo hacer. Por más que estoy usando set cantidad, pero al aplicarle al más más estoy modificándolo. Set cantidad, cantidad más igual 1, tampoco, porque estoy tocando a cantidad. La única manera que tengo de tocar a cantidad es con set cantidad. Todo esto no se puede. Y más, ¿bien? Si se les ocurre más, más. ¿Cómo se debe hacer? Bien, set cantidad y le seteo un valor nuevo. Ahora, como yo quiero que este nuevo valor nazca a partir del anterior, en este caso sería set cantidad es igual a cantidad más 1. Bien, yo al hacerle más 1 no estoy tocando a cantidad. Y en el caso de decrementar sería cantidad menos 1. Bien, incremento, decremento. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Menciono esto porque no recuerdo quién hizo una pregunta en el foro que estuvo muy buena, muy bien hecha, porque no lo podía resolver y era porque lo estaba queriendo resolver de esa manera. Y la verdad que fue una muy buena pregunta porque me sirvió a mí también de disparador para comentar esto, que suele ser un punto de confusión y que yo omití la clase pasada. Bien, entonces por eso yo insisto con que pregunten en el foro, porque por ejemplo a partir de esa pregunta a mí me sirvió para dejar en claro algunas cosas que por ahí no quedan de todo claros al principio porque es un poco confuso el uso de hooks. Bien, así que desde ya agradezco la pregunta en el foro, que vino muy bien. De nuevo, no recuerdo quién la había hecho, pero si está en clase o después de la grabación, ya sabes quién es. Y invito también al resto a que participen de esa manera, como para ir poder despejando cualquier duda que vaya quedando, sobre todo con estos temas de estados y demás que son un poco confusos al principio. Bien, voy a hacer lo siguiente. Tengo abierto acá. Un segundito que voy a, por las dudas. Vamos a poner así ya me queda el ejemplo guardado del contador. Bien, contador, listo. Y ahora sí nos metemos con tema del día de hoy. Bien. Bueno, si hay alguna duda, pregunten. Yo avanzo con el tema de hoy. Si hay alguna duda, pregunten y después respondo. Bueno, antes de avanzar en sí con el tema de API-REST y eso, lo que se plantea acá es empezar a hacer una pequeña división en la estructura de código, en la estructura de directorio, más que nada para ser un poquito más prolijos. Hoy no le vamos, o sea, no lo vamos a terminar de entender, ¿bien? Recién la clase que viene, cuando veamos router, lo vamos a poder comprender mejor. Entonces hoy solamente vamos a crear dos carpetas, una carpeta que se llame components y otra carpeta que se llame page. Bien, pages, ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es mover todos nuestros componentes, excepto app.js, todo lo que fuimos creando, lo vamos a mover por ahora todo a components. Bien, después veremos de qué es components y qué es pages, pero para eso necesitamos todavía entender algunas cosas más.
Cuando nosotros movemos los componentes, ven, ahora seguramente se rompió todo, porque están todas las referencias hechas sin directorios, ven los imports. Bueno, no sé por qué no. Visual Studio Code debería como actualizarlo solo, por algo, por ahí lo tengo deshabilitado, no lo actualizó. Entonces lo vamos a hacer a mano, ¿bien? Por ejemplo, import home from ./home. Bueno, home ya no quedó en el mismo directorio de app, entonces no es más ./, sino que está dentro de components. Entonces el path sería ./, estoy parado en source, components /home. Bien, tengo que poner el path completo. Y en el caso del contador sería components /contador. Creo que es el único, sí. Es el único. De nuevo, después clase que viene veremos qué metemos acá. Bien, nos queda para eso entender un poquito el concepto de rutas, que lo vamos a ver la clase que viene. A ver, no voy a adelantar. Ahí está un poco, pero no importa. La clase que viene lo terminamos de ver bien con las rutas, que es más fácil y no por ahí genero confusión. Entonces solamente vamos a hacer ese movimiento si ya nos empieza a quedar un poquito dividido para que no tener un montón de archivos tirados en la raíz del proyecto. Bien. Es opcional, el que quiera hacerlo, hágalo hoy, el que no lo hace la clase que viene, la verdad que ahora no les va a cambiar en nada, porque todavía no avanzamos mucho, por ahí la clase que viene con las rutas sí va a estar bueno que lo hagan. Vamos de lleno a lo que importa hoy, que va a ser poder consumir datos de una entidad externa. Como yo les dije al principio, React no puede consumir datos, ¿bien?, de una base de datos tradicional, de una MySQL, de una SQL Server, ¿bien? No sé, una Postgre. No pueden ustedes desde React hacer un query, un select asterisco from y traerse los datos de una base relacional como hacían, no sé, en PHP, por ejemplo. En el caso de React, ¿por qué no pueden? Está corriendo del lado del navegador, del lado del cliente, ¿bien? En cambio, no sé, si ustedes ejecutan un PHP, ese PHP lo va a interpretar un servidor. Entonces, cuando ustedes trabajan con aplicaciones de tipo frontend, como puede ser React, como puede ser Angular, como puede ser Vue, como puede ser una aplicación mobile, ¿bien? No van a tener la posibilidad de pegarle directo una base de datos. Entonces ahí van a tener que armar un esquema en donde van a tener, por un lado, todas las aplicaciones de tipo frontend, que suelen estar desarrolladas en HTML, CSS y JavaScript, más o menos, quiero decir, puede usar TypeScript, que es JavaScript, pueden usar Sass, Less, que termina siendo CSS, ¿bien? Siempre recuerden que el navegador solo entiende HTML, CSS y JavaScript, así que todo lo que ustedes usen para programar se tiene que traducir en eso al final del camino, digamos. Van a tener esa aplicación que no va a poder acceder directo a la base, sino que va a acceder a los datos a través de una capa de servicios. Y esa capa de servicios se va a proveer a través del protocolo HTTP. El protocolo HTTP es el que ustedes utilizan comúnmente para navegar en la web. Bien, cuando yo abro una página web, entro en el navegador y abro una página web, eso va a ser o está haciendo lo que se conoce como un request y recibiendo un response a través del protocolo HTTP. Bien, cuando yo pongo la URL y le doy enter, es un request o es lo que se conoce una petición. Bien, estoy pidiendo información, un request, y el HTML que estoy viendo es el response. Bien, que es lo que termino viendo como usuario. Esto sería como una web tradicional. Lo que hacen las API RESTful y lo que nos permite a nosotros es consumir los datos a través del mismo protocolo, a través del protocolo que utilizamos para navegar, usarlo solamente para consumir datos. Bien, entonces lo que va a provocar esto es que vamos a usar, entre comillas, esas páginas web, pero ahora en lugar de obtener algo visual, solamente vamos a obtener datos. Bien, si yo, por ejemplo, llamo a JSON Placeholder, ¿ven? Es una URL que puedo acceder desde el navegador. Fíjense que acá ya no tengo HTML, CSS, no tengo nada, lo único que tengo es datos. ¿Está? Entonces vamos a usar el mismo protocolo que usamos para navegar, ¿bien? Un HTTP o un HTTPS, dos puntos, y el endpoint, la URL, el dominio y demás. Pero en lugar de obtener información visual, HTML, CSS, que vemos como usuario, lo único que vamos a obtener son datos. Esos datos los vamos a tomar desde nuestra aplicación React y los vamos a transformar en elementos visuales para que quien esté navegando nuestra página lo pueda ver
más lindo, bien usable y demás. Entonces, vamos a tener dos partes. Una parte que va a ser el backend, que es el que se va a conectar con la base de datos, va a hacer todas las validaciones y demás, y nos va a devolver los datos en el response del HTTP a través de un JSON, que es un formato de intercambio ligero, que es básicamente esto, es un string con una determinada estructura que ahora vamos a ver. Bien, dejamos de recibir y de enviar HTML, CSS, que es mucho más pesado, para solamente intercambiar un string de datos, algo mucho más liviano. El backend va a ser la parte dura, la que va a tener la lógica, la que va a tener contacto con la base de datos y demás. Y el frontend, como React, va a ser la parte más blanda, la que va a ver el usuario y demás, la que va a navegar el usuario, pero para poder hacer todo eso necesita justamente del backend para obtener los datos. Entonces el backend va a ser como otra aplicación web que nos va a devolver los datos a la aplicación frontend con los cuales los tomamos, los manipulamos y se los mostramos al usuario. El formato, como dije, es el formato JSON. Bien, que va a ser un string, es muy parecido a un objeto literal, y es propio de JavaScript, pero tiene compatibilidad hoy por hoy con todos los lenguajes. El formato JSON, bueno, en este caso los corchetes, esto significa que es un array, y cada elemento del array es un objeto, ¿bien? JSON es un tipo de objeto literal, entonces fíjense, arranca con llave, cierra con llave, y tenemos propiedad, valor. En el JSON las propiedades van entre comillas, ¿bien? Siempre todas las propiedades entre comillas. Si nosotros vemos los objetos literales que hicimos, por ejemplo, acá era en productos, bien, que habíamos hecho un array justamente de objetos. Bueno, fíjense que tiene una estructura muy similar, bien, una llave de apertura, una llave de cierre, propiedad, valor. Lo único que las propiedades no le pusimos comillas. Y esto es correcto, porque esto es un objeto literal de JavaScript, pero cuando esto se transforma en un JSON, se le pone las comillas, bien. No lo vamos a tener que hacer nosotros, lo va a hacer solo, digamos, los métodos que vamos a usar para enviar y recibir información, pero para que sepan que un JSON tiene comillas, bien. Después la estructura es muy similar a la del objeto literal, porque es un tipo de objeto literal donde tenemos propiedad, dos puntos valor, coma, propiedad, dos puntos valor, y todo está separado por comas. ¿Bien? Entonces esta estructura que nosotros armamos acá es muy similar a la que solemos recibir o enviar a una API RESTful. Por otro lado, las API RESTful que trabajan con el HTTP, como dije antes, bien, tienen verbos. O sea, nosotros no los usamos esos verbos cuando navegamos, porque cuando nosotros el HTTP lo usamos en un navegador, usamos un único verbo que es el verbo get. A lo sumo, si ustedes programaron con HTML, vieron que en el campo, en el elemento form tienen una propiedad, un atributo que es method, que puede ser get o puede ser post. Bueno, justamente get es el verbo get, post es el verbo post del HTTP. Por ahí a veces lo usaron y no sabían qué eran, son los verbos del HTTP. Esos verbos nos van a indicar acciones. Bien, en una API REST los verbos nos indican acciones. Entonces, por ejemplo, esto no hace falta que lo conozcan ya ahora, porque nosotros no vamos a desarrollar una API REST en este curso, solamente la vamos a consumir, pero para tener una idea de a qué me refiero. Esta es la API de Mercado Pago, con la cual nosotros podemos integrarnos con Mercado Pago y hacer pagos, traer listado de los pagos realizados, traernos clientes, bueno, ahí miren, facturas, suscripciones, bueno, todo lo que brinda Mercado Pago nosotros podríamos integrarlos, perdón, a nuestro sitio y demás. Entonces, esto es una API REST de Mercado Pago, entonces fíjense, voy a medios de pago, obtener medios de pago. Nos dice que el verbo es get, verbo del HTTP, sería el mismo que usamos para cuando navegamos. Y esta es la URL, barra B1 barra payment methods. La URL nos suele indicar en una API RESTful la entidad, métodos de pago. B1 en algunas, ya hoy como se usa bastante, pero puede encontrarse que no usen, que tiene que ver con la versión de esta API. En esta API, este B1 le estoy pegando al servicio de la versión 1 de desarrollo. Bien. Y este payment methods estoy diciendo que estoy hablando de métodos de pago. Y el verbo get indica la acción que estoy realizando sobre esa entidad. Estoy obteniendo métodos de pago. Supónganse, vamos acá, voy a POS o out token.
Bien, la entidad es el token de autenticación. POS, estoy creando un token. Bien, el POS es de creación. PUT, de actualización. Estoy actualizando un merchant order. Bien, entidad. PUT actualizar, la entidad. POS, estoy creando. Get, estoy leyendo, obteniendo. Y otra vez la entidad. Entonces la URL, en definitiva, me dice cuál es la entidad. Bien, como si fuese entre muchas comillas la tabla. Y el verbo me dice qué acción voy a realizar. Voy a leer, voy a crear, voy a actualizar o voy a eliminar. Bien, el verbo para eliminar es el verbo delete. ¿Tá? Creo que acá no hay ningún ejemplo con delete, pero es el verbo delete el que me permite eliminar. Entonces, combinado el verbo con la URL, yo sé a qué entidad estoy llamando y qué acción estoy realizando. Nosotros con React no vamos a construir URLs o páginas que devuelvan información. Bien, lo que vamos a hacer nosotros es consumir estos servicios que van a estar alocados en el HTTP, con el cual vamos a obtener información o vamos a enviar información. Bien, vamos a ser clientes de estas API RESTful. En el curso de Node, por ejemplo, para los que se hayan anotado los 3 cursos, ahí sí vemos cómo desarrollar una API RESTful, porque ahí somos, con Node lo que hacemos es, estamos del lado del backend, construimos API RESTful, ¿bien? Con Angular y React solamente consumimos. De nuevo, Angular y React están de este lado, usan las API RESTful como para llegar a la base de datos, mientras que Node es el que tiene que obtener los datos de la base de datos y disponibilizarlos para que los otros lo puedan consumir. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? Bien. En este curso lo que vamos a usar para probar nuestras API RESTful es una API de ejemplo de Mercado Libre que nos va a dar productos de Mercado Libre. Planteamos esta API como ejemplo, no es la que tienen que usar a lo largo del curso. Pueden ustedes buscar sus APIs, muchos usan la API de Pokémon, la API de Rick and Morty creo que es, la API de, ahora se me fue la otra, de Star Wars, aunque la de Star Wars es media rara, no la recomiendo mucho porque me han hecho muchas consultas y es media rebuscada. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes pueden usar otras APIs, ¿bien? Inclusive para las tareas, cuando diga productos, pueden reemplazarlo con, en lugar de productos, mostrar Pokémones, ¿bien? No hay problema. Yo eso después lo voy a ir avisando, lo voy a ir aclarando, porque de repente la entidad productos y la API de Mercado Libre es solamente a modo de ejemplo, ¿bien? Pero si ustedes quieren usar otro tipo de API, mientras sea pública, no hay problema, ¿bien? O sea, mientras esté online, no hay problema. Si de repente están haciendo algo para su laburo y tienen una API RESTful y pueden consumirla sin necesidad de autenticarse o algo como para que yo pueda después al ver los trabajos pegarle y obtener información, está buenísimo. Si es una API en desarrollo que está en su localhost, no, porque yo no tengo forma ahí de llegar. Pero si es algo que está online, lo pueden usar también. Usamos de nuevo la de Mercado Libre como referencia, nada más. Después igual cuando vayamos avanzando en los TPs les voy a ir diciendo que esa entidad productos la pueden reemplazar tranquilamente. Bien. Entonces nosotros vamos a estar llamando a esta API RESTful, bien, desde React, para lo cual vamos a usar fetch, bien, en un principio. Fetch es algo propio de JavaScript que nos va a permitir a nosotros consumir estos datos a través del HTTP. ¿Tá? Lo que nos va a devolver, tanto fetch, después vamos a ver Axios, no nos va a devolver los datos en el momento. O sea, yo no es que digo fetch, la URL, acá dice JSON-File, pero imagínense que es la de Mercado Libre, porque antes usábamos JSON-File. No es que fetch directamente me devuelve los datos, o sea, no es que fetch agarre y me devuelve todo esto. No, me va a devolver una promesa. Me va a devolver algo que me va a decir, che, yo en algún momento te voy a traer lo que me estás pidiendo, te lo prometo, bien, que en algún momento te lo voy a traer, pero ahora no. O sea, yo como JavaScript sigo haciendo mi trabajo, voy a ir a pegarle esa URL y cuando termine de resolver todo, te voy a resolver la promesa y ahí vos vas a obtener los datos. Las promesas
algo habíamos visto, se pueden trabajar con .den o se pueden trabajar con async await. Ahora vamos a ver cómo. Lo importante de entender cuando hablamos de una promesa es algo que no se resuelve en el momento. Justamente es algo que nos dan un vale de que en algún momento se va a resolver, ¿bien? Pero no en el momento. Es 100% asincrónico. Yo voy a ir a pegarle a esta URL y no me quedo esperando hasta obtener los datos. Me dan un vale que me dicen, che, cuando yo tenga la promesa, cuando tenga, perdón, los datos, voy a resolver la promesa y ahí te aviso y venía a buscarlos. ¿Bien? Ahora vamos a ver cómo es esa lógica de te aviso y venía a buscarlo y cómo lo codiamos, todo eso, pero entendamos así muy teóricamente para qué nos sirve una promesa. Como yo les dije en la unidad 2, nosotros vamos a consumir más promesas de las que podemos llegar a generar con el new promise, como vimos en la unidad 2. Bien, por lo general, si entramos a la documentación de Fetch, Fetch nos dice, che, te voy a devolver una promesa. Bien, no es que tenemos que hacer nosotros la promesa, ya Fetch como método nos devuelve una promesa. Bien, y así va a pasar con otros métodos que lo que hacen es trabajar con promise. Bien. ¿Se entiende más o menos lo que es una promesa así a nivel teórico? Se puede usar cualquier tipo de API, se puede usar cualquier tipo de API, no hay problema. Después, en todo caso, cuando lleguemos a ver el TP de la unidad, menciono un poquito más a qué me refiero. Bien. Si ya entendieron la idea, buenísimo. Y si no entendieron eso, no se preocupen. Al final revisamos el TP y seguro lo van a comprender mejor. Bien. Entonces, si entendemos lo que es una promesa desde el punto de vista teórico, vamos ahora sí al código. Bien. Vamos acá. Vamos a arrancar en productos. Nosotros en productos teníamos este setTimeout que cambiaba a los 2 segundos y seteaba un array hardcodeado de productos. Bien. Vamos a sacar todo esto, lo vamos a volar. Chau, setTimeout. Y nos vamos a traer productos reales de este endpoint de Mercado Libre. Cuando digo endpoint me refiero a la URL, ¿bien? Para que se entienda, los servicios se denominan endpoint, que básicamente es la URL a la que llamamos. No es tan así, pero para que se entienda fácil. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para usar fetch? Vamos a declarar fetch. Fetch y la URL. ¿Bien? Por ejemplo, API es esta misma, ¿ven? HTTPS, apimercadolibre.com/site/mla/search, Q igual a iPod. Acá estamos haciendo una búsqueda por iPod. Por la palabra, perdón, iPod. Después esto vamos a poder meter un input tipo buscador y escribir algo ahí que busque otras cosas. Por ahora nos traemos solo esto. Yo lo que voy a hacer es, y más para que entiendan a qué me refería con todo esto, y para demostrarles a qué me refería con la promesa, imagínense que estamos diciendo, bueno, hago un fetch a esta URL y me va a devolver esto, esta estructura de datos, bien, este JSON. Vamos a hacerlo. Const, vamos a poner response. Es igual a lo que devuelve fetch. Bien, y vamos a hacer acá un console.log. ¿Está? Entonces nos vamos a venir a la aplicación de React, vamos a abrir la consola. Y vean lo que nos devuelve. Promise. No nos devuelve los datos, nos devuelve una promesa. Bien. Al hacer un console log y leer promise, entendemos que es una promesa. Es algo que en algún momento va a resolver, pero que ahora no tenemos los datos. Bien. Entonces, yo digo, bueno, no es este el response de Mercado Libre. Yo quiero obtenerlo, como es una promesa, vamos a ver la primera manera de trabajarlas, que es con el punto .den. Bien. A lo que nos devuelve una promesa, le colocamos el punto .den. ¿Está? ¿Qué vamos a ¿Por qué no lo resuelve? Porque es una promesa, justamente. El objetivo de las promesas es yo te llamo a esta URL, ¿bien? Y no me devuelve los datos en el momento porque JavaScript trabaja sincrónicamente. O sea, no se va a quedar esperando los datos. Entonces, lo que me devuelve es una promesa que lo que me indica es, en algún momento te voy a devolver los datos, ahora no los tengo. Cuando tenga los datos te aviso y te los devuelvo. ¿Cómo me va a avisar? Bueno, con el punto .den. Bien. Con el punto .den yo lo que puedo hacer es, o el punto .den mejor dicho, se va a ejecutar cuando la promesa se resuelva.
Entonces, si la promesa se resuelve, se ejecuta el punto den. Y el punto den va a recibir una función como parámetro. Bien, esa función, si vemos la documentación de fetch, nos dice, en la función de callback del den, yo te voy a devolver la respuesta. Bien, la vamos a llamar res, pero le podría haber puesto pp. Yo te voy a devolver como parámetro de la función un argumento que es la respuesta, en el contenido de la respuesta, que ahí lo que nos llegaría a nosotros, nos llegaría esto con más información que se nos envía en los response, no sé, los headers, los status, bien, nos llega más información. Nosotros queremos solo esto, bien. Entonces, para obtener eso, lo que vamos a hacer es agarrar todas las respuestas que nos trae un montón de cosas y le vamos a aplicar un punto JSON. Ese punto JSON lo que va a hacer es dejarnos con el body, bien, de ese response, mapearlo a JSON y demás, hace un par de cosas. Y esto, este res.json, a su vez retorna otra promesa. ¿Bien? Lo maneja también con promesas. O sea, si yo hago un console log de esto, me va a decir promise. Acá no se ve, pero recuerden que cuando tengo una sentencia sin llaves, hay un return. Entonces, en definitiva, lo que está pasando acá es que ejecuto el fetch. Con el punto den, lo ejecuto cuando se resuelve esta promesa. Entonces ahí obtengo la respuesta a este llamado. Y ahora voy a retornar solamente el punto JSON, perdón, para que ya me mapee y me devuelva un objeto literal con el contenido de esa respuesta. Pero eso a su vez es otra promesa. ¿Bien? Entonces ahí es donde aplico otro punto den. Las promesas se pueden encadenar con los puntos den. Entonces, cuando yo llamo algo que me devuelve una promesa, lo resuelvo o capturo la resolución con un den. Si a su vez ese den retorna algo que devuelve otra promesa, lo capturo con otro den debajo. Se encadenan los den. Entonces, acá yo sí voy a obtener el response data, ¿bien? De Mercado Libre. Entonces, si ahora hacemos un console.log de respondData, vemos que obtenemos los mismos datos que nos dijo Mercado Libre que nos iba a enviar. Ahí ya sí tengo los datos. Bien, tuve que pasar por estas dos promis para obtener los datos. Y siempre se le pone un punto catch. Bien, el punto catch se va a ejecutar cuando hay algún error. Por ahora lo dejamos con un console log, después veremos cómo trabajarlo. Bien, o sea, supónganse, le pego a esta URL, Mercado Libre está caído, bien, va a salir por el punto catch. Si alguno de los puntos den resuelve con un error, sale por el catch. El error puede ser de que Mercado Libre está caído hasta que yo estoy haciendo algo internamente que tira una excepción, un error. Bien, entonces en ese caso sale por el catch. El catch es único para todos los den que haya ejecutado. ¿Ven? Va a capturar, va a cachear todo error que se pueda producir en cualquier den encadenado. ¿Está? Esta es la opción 1 de trabajarlo, que lo que hacemos es usar los puntos den y el punto catch. ¿Bien? Hay otra manera de trabajarlo que es con el async await. Primero paro acá y díganme si se entiende o qué dudas tienen. No levanten la mano, directamente pregunten en el chat o mejor, perdón, en preguntas y respuestas. Mi pregunta es cómo hacen las grandes webs como Mercado Libre o Amazon con la cantidad de productos. No sé, ¿hay una forma de resumir el listado de productos? No, o sea, lo que hacen, que es lo que estás viendo acá, te devuelven, por ejemplo, acá te está devolviendo 50 productos. ¿Bien? Si vos querés más, tenés que ir pidiendo con algún esquema de paginación de datos. Response data puede ser lo que ustedes quieran. Siempre que ustedes vean una función, esto lo definen ustedes, ¿bien? Porque acá lo que están declarando justamente es una función y esto es un parámetro de la función que declaran ustedes. Entonces siempre le pueden poner el nombre que quieran.
¿Qué hace Axios diferencia de fetch? Te lo respondo en un ratito. ¿Res es lo mismo que respondata? No. Res es una respuesta más amplia que tiene respondata internamente. Pero res no es solamente el data que estás viendo acá, sino otra información que nos brinda en el response. Por ejemplo, el estatus del HTTP, los headers, ¿bien? Un montón de información que viaja a través del HTTP en el response. El response data, que se obtiene después de aplicar el res.json, es únicamente la información. Los parámetros que pasamos en los .den, por ejemplo, res, que es un parámetro, es una constante, una variable, ¿cómo funciona? Es un parámetro, es un argumento. Acá lo que están haciendo es .den recibe como argumento una función. ¿Bien? Esa función la definen ustedes, nosotros. Entonces, como es una función que definimos nosotros, esto que le mandamos acá como parámetro le podemos poner el nombre que querramos. Bien, no lleva un nombre definido. Lo que nosotros sabemos es que cuando .den resuelva, va a ejecutar esta función. Bien, pues eso se denominan funciones de callback porque es, cuando este resuelva va a llamar a esta función. Lo que haga esta función justamente es lo que nosotros programamos. Y el nombre le podemos poner lo que quieran. Bien, fíjense que acá le puse res, acá le puse respondata, acá le podía haber puesto Pepe y va a funcionar igual. La estructura es que esta función reciba un parámetro. En ese parámetro va a recibir la resolución del promise. ¿Se entiende? Verónica, habías preguntado por qué no lo resuelve. Lo respondí, avísame si se entendió. El no lo resuelve es propio de JavaScript. JavaScript es un lenguaje asíncrono, entonces no se queda esperando resoluciones. Bien, lo que hacemos con un promise justamente es poder ejecutar y que cuando tengamos la resolución, ejecutemos lo que tiene un .den. Es básicamente eso, es como, bueno, yo voy a llamar acá, no voy a obtener ahora los datos. Entonces, digo, bueno, el .den sería, cuando tengo los datos, ejecuta esto. Y esto a su vez devuelve otro promise, entonces lo capturo con otro .den y digo, bueno, cuando resuelvas esto, ejecuta esto. Eso es lo que hace una promesa. En un lenguaje más sincrónico, tipo estructurado, ustedes hacen un llamado a algo, se quedan esperando un return y siguen ejecutando como más parecido a lo que vamos a ver ahora con la single wait. Es un poco confuso entender esto, sí, porque el asincronismo en JavaScript es confuso, o sea, hasta engancharle un poco la vuelta y agarrarle la mano, no se entiende tan fácilmente porque la mayoría venimos de lenguajes estructurados en donde pido algo, obtengo la info y sigo ejecutando. Acá no. Bien. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el async await, que van a ver que es un poquito más similar sintácticamente a lo que ustedes conocen de lenguajes sincrónicos. Bien. Nosotros podemos evitar todos estos .den y demás y podemos trabajarlo de una manera más sincrónica. Entonces, vamos a declarar acá una función que vamos a llamar result. Bien, le pueden poner acá el nombre que quieran. A ver, nosotros podemos evitar los den y tenemos que usar algo que se llama async await. ¿Bien? ¿Qué consiste este async await? Nosotros hacemos el llamado a lo que sabemos que nos va a devolver una promesa. En este caso es un fetch, pero acostúmbrense a trabajar con las promesas porque la mayoría de las cosas JavaScript las resuelve con promesas. Entonces, el fetch nos devuelve un promise que deberíamos capturar con un .den. Pero en lugar de capturarlo con un .den, lo que yo puedo hacer es colocarle un await adelante. Al colocarle un await adelante, lo que le estoy diciendo es tipo, espera, ¿bien? Quédate acá esperando que esto se resuelva. Si yo acá hago un const res de esto y hago un console log,
vamos a ver que esto no nos va a devolver un promise como nos devolvía antes. ¿Por qué? Porque tiene este wait. Es más, vamos a hacer esto para que vean la diferencia. Vamos a hacer, no sé, res1. Vamos a hacer un console log de res1. Uno con await, el otro sin await. Este nos va a decir promise, este no. Ahora, para poder usar un await, a la función que lo invoca la tenemos que declarar como async. ¿Bien? La tenemos que declarar como asincrónica. Las funciones de useEffect, las de callback estas, no se pueden declarar como asincrónicas. Entonces, para usar un async await dentro de un useEffect, declaramos una función de tipo async y luego la llamamos dentro del useEffect. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no podemos directamente meterle el async acá. Entonces, ahora después eso lo vuelvo a explicar, no importa. Vamos a ver primero estos console log para entender qué diferencia tienen. Bien, fíjense, este es el primero, promise, pending. Bien, está pendiente de resolución. Este de acá es lo que vimos antes. Al que le puse el await ya no es un promise, es un response. Ese response, fíjense que es lo que les decía, ese res de acá vendría a ser el res de acá. Bien, nos trae más información, nos trae los header, la URL, el status text, redirect, o sea, nos trae información ya más del protocolo. Por eso es que a este res, nosotros lo que hicimos ahí abajo fue aplicarle un res.json. Bien. Pero ese, o sea, a ese res le aplicamos un punto JSON. Pero ¿qué devuelve ese res JSON? Vamos a hacerlo acá. Este lo voy a comentar. Un promise. Por eso es que acá metimos los dos puntos .d. Porque el res JSON nos devuelve otro promise. Entonces acá deberíamos poner otro await. Y ahí llegamos a lo mismo que habíamos llegado con los puntos .d. La ventaja de usar async await es que la sintaxis es más parecida a un lenguaje estructurado. Yo llamo una URL, o llamo en este caso a fetch, me devuelve los datos, los almaceno en una constante o variable, ¿bien? Y ya puedo usar los datos. Fíjense que la lectura es más de llamo, devuelve, que de llamo y ejecuta un punto .den, es más clara. De nuevo, para que esto funcione tienen que poner el await adelante de aquella función o método que devuelve una promesa. Y ese await tiene que estar contenido en una función de tipo async. Por eso se llama async await. ¿Bien? Ya en el ECMAScript 2022, que es el que está validándose, creo que todavía no lo aprobaron de todo en este año, se va a suprimir el uso del async. Bien, van a poder llamar await sin async, sin estar dentro de una sincrónica, pero por ahora no. Tiene que usarse el async. Bien. Y acá lo que se puede hacer también es combinar. Primero, antes de seguir con eso, pregunto si hay dudas con esto. ¿Se entendió el async await? Una cosa importante es que igual lo resuelve asincrónicamente JavaScript, no se queda bloqueado. Lo va a resolver asincrónicamente, acá se va a quedar esperando porque para hacer este console log, por ejemplo, pues para poder hacerlo tiene que resolver acá. Pero si yo metiese otro console log que no usa res, lo resuelve y después se queda esperando a res. ¿Bien? No es que le ponga un await y se queda bloqueado ahí, no, resuelve el asincronismo de otra manera, pero sigue siendo asincrónico. Mira, el uso de uno u otro depende mucho de los equipos que trabajes. Yo he trabajado en equipos que no querían usar .den, otros que depende de lo que estés haciendo, buscan más el uso del .den que la async await. Por ejemplo, por lo general, si es, no sé, en el equipo actual, si es una promesa que solamente la capturás y la trabajás con un solo den, usamos fetch y .den. Ahora, si ya como en este caso tenés dos, vamos por el async await. O muchas veces te pasa que lo que te devuelve un método lo tenés que usar en otro. Entonces acá te terminan quedando
el método, un punto den, y dentro el llamado a otro método con otro punto den. Se empieza como a hacer una mamushka de métodos de promesas. Entonces el async await rompe todo eso y es más lineal la ejecución. En esos casos preferimos el async await. Si yo llamo algo y es una sola vez que lo llamo y tiene una sola manera de tratarlo, vamos más por el lado del punto den. Pero también, de nuevo, depende mucho de los equipos. La realidad es que hoy teniendo async await yo soy más partidario e inclusive en muchos lados ya mencionan ser más partidario del async await porque el código tiene mucha más legibilidad que un punto den. ¿Bien? Un punto den es más difícil de entender. Y ahí no se hace el catch para agarrar los errores, sí. Ahora vemos cómo agarramos los errores. Bien, lo que plantea Luciana ahí es, che, acá hicimos un catch. ¿Y acá cómo capturamos los errores? Bueno, con un try catch. Bien, este también es más normal de otros lenguajes de programación. Una estructura try catch. Bien, entonces todo lo que yo voy a ejecutar va en el try. Si algo lanza un error, una excepción, sale por el catch. Muy parecido al de abajo. Bien, pero de nuevo es más legible. Y lo otro que también se puede hacer es combinar. Bien, por ejemplo, acá en el fetch se suele combinar el async await con el punto den. ¿De qué manera? Así. Perdón, lo voy a dejar comentado igual. Así no les toco nada. Como que les queden todas las opciones ahí. En el fetch se suele usar mucho de esta manera. Bien. Porque esto es mucho ese wait, ¿bien? Es como que también es medio molesto. Entonces, ¿cómo se hace? El fetch se le aplica el punto den con el res.json. Y a esto se le aplica un await. Entonces, nos termina quedando esto. Bien. De nuevo, al fetch lo captura un punto den que le aplica un res.json y devuelve otro promise. Ese otro promise, o sea, perdón, el fetch devuelve un promise, lo trabajamos con el punto den. Dentro de ese punto den resolvemos con un res.json. Bien, que devuelve otro promise. Y ese otro promise se captura con un await. Y ahí llegamos al respond data. O sea, esto es lo mismo que esto y es lo mismo que esto. Pero fíjense, acá tenemos dos líneas de código, acá tenemos una. Bien, y acá tenemos, bueno, muchas más. Ahí está el console log, es exactamente lo mismo. O sea, ¿cuál pueden usar? La que ustedes prefieran. Esto lo van a ver muchísimo en el fetch. Bien, cuando usen fetch van a ver muchísimo esto porque simplifica mucho cómo se está ejecutando, pero bueno, está bueno que entiendan ese punto den que está haciendo. Bien, sigue un poquito, si tienen dudas vayan preguntando, avanzo un cachito más como para cerrar la idea. Entonces, el Respond Data, vean que tiene toda esta estructura, que es la que estamos viendo acá. Bien, es exactamente la misma. Nosotros los productos no los tenemos de una. Fíjense que acá tenemos los filtros, available sorts, filter, paging, query, y hay una propiedad que es results. En results, ¿qué tenemos? Productos. Ven que es un array, en donde cada elemento del array es un objeto, que es un producto de Mercado Libre. ¿Bien? Entonces, los productos nos van a estar directo en Respond Data. Respond Data es todo esto. Yo quiero results. ¿Cómo tengo que hacer? Respond Data punto results. Bien, entonces si ahora veo la consola, vean que ahí me dice que es un array de productos. ¿Está? Y ese array de productos, ¿qué hago? Yo quiero que en lugar de mostrar Moto Z, Moto X o iPhone, muestre ahora ya los productos de Mercado Libre. Entonces, ¿cómo hacíamos? ¿Qué es lo que se listaba para mostrar los productos? Se listaba el hook de productos. Entonces, ahora vamos a modificar ese hook. Y vamos a decirle set productos, respond data results. Entonces, ahora el array de productos va a tener esta estructura de acá. Y otra cosa que teníamos que hacer es set is loading, setearlo en false. Bien, porque eso lo que hacía era ocultar este div y mostrar el div con productos. Y ahí fíjense que estamos viendo los productos de Mercado Libre. ¿Está?
la estructura del producto de Mercado Libre es esta de acá, o sea, no le podemos decir al nombre del producto name, no, Mercado Libre nos dice, che, mirá, yo el nombre del producto te lo voy a devolver en title. Bien, tenemos que cada cosa que ustedes quieran leer, acceder y mostrar, tienen que fijarse cómo lo llama Mercado Libre, no le pueden poner su nombre. Cuando quiero decir cómo lo llamo, no le pueden poner su nombre, es acá. Ven que acá nosotros, bueno, justo pusimos title, pero imagínense que yo decía name. Bien, y yo tenía producto.name con mi hardcodeo anterior. Yo no puedo usar name. ¿Por qué? Porque Mercado Libre en cada producto, este sería un producto, me dice que el name lo va a tener en el atributo title, en la propiedad title. Entonces yo tengo que usar title. Bien, esto es producto.title. Ojo con eso porque es lo primero que tienen que aprender también, a leer las estructuras de datos. A mí me encantaría que me devuelva directo los productos y chau, pero me devuelve más información. Si yo quiero los productos, tengo que ir y leer results. Entonces, por eso es que tengo que hacer un responddata.result, porque Mercado Libre me lo devuelve así. Y por ahí si uso Pokémones, no me lo devuelve en result, me lo devuelve en data. O no me lo devuelve en result ni en data. Directamente Respond Data tiene los Pokémones a mostrar. Entonces, depende del API que nosotros estemos consumiendo, la estructura de datos que tenga esa API la tenemos que leer y de esa manera tenemos que trabajar. No hay una manera universal de trabajar. No es que yo le pego a la de Pokémones y en result voy a tener los Pokémones. No. Hay que leer la documentación, hacer un par de console logs, si no, y ahí podemos entender exactamente a qué estructura le tenemos que pegar o a qué propiedad tenemos que leer para obtener los datos. Es otra cosa que también se tienen que acostumbrar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, empiezan unidades donde ya son un poquito más difíciles para los que no están acostumbrados con esto, así que vayan preguntando si se traban, si tienen errores y demás. Sobre todo si quieren cambiar de API. Si Mercado Libre llega a cambiar el nombre de las props que usamos en nuestra página deja de funcionar, exacto. Sí. Exactamente. Que maneja la estructura es Mercado Libre. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Siendo así, ¿qué hace en un caso real como ese? No podés hacer mucho, o sea, si vos estás consumiendo una API que no es tuya, te tenés que adaptar a lo que esa API pueda cambiar. No suelen haber cambios abruptos, esa es la realidad. Lo que se puede llegar a hacer es tener alguna estructura, o sea, no tener esto diseminado en todos los componentes, sino centralizarlo. Ahora vamos a ver una idea de cómo, para que si Mercado Libre cambia algo, vos puedas manipular en algún lado y mapear, no sé si ahora no se llama más title, se llama name, que vos puedas decir, bueno, si Mercado Libre me devuelve title, armo un objeto que lo transforme en name, bien, para no tener que tocar todo el código, pero algo tenés que tocar. Bien, el dueño de los datos, el que maneja la estructura de datos, es el que tiene la API REST. Si vos te consumís una API de otro, algo vas a tener que tocar. Pasa mucho en los middleware no tienen nada que ver con frontend, bien, un middleware es un software que está en el medio de dos, digamos. Entonces, no sé, por ejemplo, nosotros desarrollamos un middleware para tienda nube es por si es un sitio e-commerce, tiene una plataforma e-commerce, entonces desarrollamos un middleware que toma las ventas de tienda nube y los impacta en un API RESTful de una empresa logística. ¿Bien? Y nada, cuando tienda nube te cambia de versiones y te cambia alguna estructura de datos, tenés que tocar el middleware para transformar la info y llevarla a la estructura que tenías pensada de la logística. Y sí, te avisan con tiempo, en el caso de tienda nube, Mercado Libre muchas veces ha tocado cosas y no avisó con tiempo, pero te dicen, che, mirá que a partir de tal fecha esto que era así, ahora es así. Pero bueno, si estás en el medio, o sea, sos el traductor. Y acá pasa exactamente lo mismo, si vos estás consumiendo una API de terceros, tenés que estar atento a esas cosas. No tenés forma ahí de evitarlas, digamos.
setIsLoading es un hook. Bien. Fíjate que acá está el hook. Lo que hace es cambiar el estado del hook isLoading. IsLoading es un hook que cuando está en true se muestra este div cargando y cuando está en false se muestra directamente la info con los productos. Si vos cargas esto por primera vez, se va a ver un cargando, muy poquito tiempo, ¿ven? Y cuando termina de resolver, se ven los productos. ¿Cuántas veces se ejecutó setProductos? Acá hay algo que tiene React, que es el tema de... ¿dónde está? Acá. Del strict mode. Cuando trabajan con el strict mode en desarrollo van a ver dos ejecuciones de los use effect. Ven como que se ejecuta dos veces. No se preocupen, se termina ejecutando una y en producción no pasa. Es algo que tiene React del strict mode que hace como una ejecución y otra, ahora no recuerdo para validar técnicamente exacto qué era, pero duplica las ejecuciones. Bien, eso lo ven en consola. En código una sola vez se ejecutó setProductos. Bien. Un segundito que voy a... Wait. Ahí está. Listo. Bueno, vamos a ver otra cosa y después vemos Axios. Yo le decía, bueno, en algún momento esto, estar diseminando todo esto en todos los componentes no tiene mucho sentido. O sea, queda sucio el componente. Si quiero cambiar algo en un lado, tengo que estar tocándolo por todos lados. Entonces, lo que se puede usar como opción, acá no hay algo que React nos dice, hacelo de tal manera. Bien. Es tener una carpetita con componentes o artefactos que se llaman service. ¿Bien? Entonces, todo lo que nosotros querramos ejecutar hacia una API REST, lo vamos a meter en service. Service va a ser un file, ¿bien? Un archivito que lo vamos a nombrar por la entidad que trabajamos. ¿Bien? Entonces, no por componente, por entidad de datos. Por ejemplo, productos, compras, usuarios, ¿bien? No home, productos, ¿bien? La entidad que trabajo. Entonces digo, por ejemplo, acá sería productos service. .js, no JSX. ¿Bien? ¿Qué va a ser un service? Una función. Vamos a decir export function. Pueden hacerlo también con ECMAScript 6. ¿Bien? O sea, pueden exportar directamente con ECMAScript 6. Y acá llave de apertura y cierre. Pasa que acá, por ejemplo, es más legible usar el function que ECMAScript 6. De la función arrow, digamos. ¿Bien? ¿Y qué va a hacer esto? Bueno, lo que ustedes tenían acá en el fetch, esto de acá, lo vamos a trasladar acá. ¿Bien? En realidad no todo, solamente esta parte. O sea, vamos a decir que esta función getAll va a retornar el llamado a esta URL, el .den aplicado con el REST-JSON. Y en el componente, en lugar de declarar el fetch acá, lo que hacemos es importar esa función getAll. ¿Ven? Ahí me hizo el import, fíjense. Import, llave de apertura y cierre, getAll, from y el path donde está ubicada. El resultado va a ser el mismo. ¿Está? Es exactamente el mismo. ¿Qué nos permite esto? Que yo saco al componente, le saco la lógica del llamado hacia afuera. Yo llamo una función, getAll, que está en el servicio de productos, o sea, me va a traer todos los productos, pero no sé ni dónde le pega, ni cómo le pega, ni si le pasa para... No sé nada, ¿bien? Yo no sé ni cómo es la URL. Yo en el servicio justamente tengo esa lógica, saber a qué URL le pego. Después inclusive esto podemos, lo vemos al final, configurarlo por variables de entorno. Le aplico el .den, no le aplico. O por ejemplo, si yo quisiese decir, me cambió Mercado Libre. Bueno, en lugar de tocar todo, lo que puedo decir acá, bueno, ahora meto un con respawn acá, ¿bien? Que me devuelve todo el response. Y ahora digo, bueno, a response.result le aplico un map, le transformo los datos y lo que venía como title lo paso a name y retorno esto. ¿Bien? O sea, puedo manipular el dato acá en el medio y el componente ni se enteró. ¿Está? Por eso digo, no es algo que sí o sí hay que usar, sino que
muchas veces se hace de esta manera para que no nos empiecen a quedar los fetch colgados en los componentes, y por otro lado porque esto nos permite abstraernos, y si de repente tenemos que manipular datos, los tocamos acá, el componente ni se entera, ¿bien? El componente nos queda de esta manera, quédense tranquilos que todo lo demás se lo subo en otro ejemplo, ya lo vacapié, ¿bien? Entonces fíjense, queda mucho más legible, no nos importa a quién estamos llamando, el lado del componente, llamo a esta función, voy a obtener productos, seteo el hook, chau. ¿De dónde obtener los productos? No sé, a mí como componente no me importa. Para eso andá y fíjate en el servicio de productos y ahí tenés la lógica de cómo obtengo, de si hago algo con los datos, ¿bien? Todo lo que sea manipulación de datos se suele poner en servicios, no solo llamados hacia entidades externas, sino manipulación de datos en general. ¿Bien? Por ahí le paso un array y me devuelve otro array transformado, lo toco en un servicio, no lo toco por ahí en el mismo componente. Son opciones, no es que sí o sí hay que trabajarlo de esta manera. Ahí ya nos metemos en grises que pueden haber distintas variantes, porque React no nos dice exactamente cómo hacerlo. ¿Bien? Si construyo más de un servicio con más de un método getAll, ¿cómo se diferencia de un servicio de otro? No, si construís más de uno, a este le pones o getAll productos acá, o cuando haces el import acá, le declarás con un alias. Bien, getAll productos. Obviamente, si tenés dos import diferentes con dos getAll, no te va a tirar un error. O usás alias, o los métodos los nombrás con la entidad también en la función. El nombre de la función. Vamos a hacer así ya que. Bien, ¿hasta acá se entendió? ¿Es un archivo para cada función? No, no. Acá vos ponés todas las funciones que tienen que ver con productos. O sea, si vos tenés para crear un producto, este sería export function, create, por ejemplo, productos. Bien, y ahí pones la función para crear productos. Lo otro es Axios. A ver, con Fetch ustedes pueden construir todo lo que sea llamados API RESTful, las pueden hacer con Fetch, ¿bien? No hay necesidad de instalar nada externo. La mayoría de los proyectos que desarrollé y medianos grandes usé Fetch, digamos, no tuve necesidad de usar otra cosa. A veces pasa que queremos algo un poquito más robusto, con algunas otras cositas diferentes, entonces ahí nos vamos por el lado de Axios, que es de lo más popular. Ahora también hay otras bibliotecas como useQuery, o mejor dicho, React Query, bien, que se combinan con todo esto, pero va para otro capítulo. Pero bueno, yendo a Axios, si lo queremos usar lo tenemos que instalar. O sea, vamos a abrir la consola en el mismo lugar donde ejecutamos el npm start y por única vez vamos a ejecutar npm install Axios. Bien. Al hacer un npm install de Axios se va a modificar nuestro package.json. Bien, si yo entro ahora al package.json y busco Axios, van a ver que ahora tengo Axios. Entonces, cuando ustedes descarguen mi ejemplo, por ejemplo, bien, para la redundancia, ya va a estar Axios instalado. O sea, si ustedes usan mi ejemplo para trabajar, para probar, no tienen que volver a instalar Axios. Solamente lo van a tener que instalar en su aplicación por una sola vez. Una vez que se instala, se agrega en el package JSON, entonces cada vez que hacemos un npm install, automáticamente se genera de nuevo el módulo. Bien. Axios va a ser muy parecido a .fetch. Perdón, a .fetch no, a fetch. Bien, va a ser muy parecido.
nos va a brindar más cosas. Por ejemplo, nosotros con Axios podemos abortar una solicitud, ¿bien? O sea, hicimos un request, por algún motivo necesitamos abortarlo, lo podemos abortar. Podemos meter interceptors, ¿bien? Interceptors son funciones que desarrollamos que queremos que se ejecuten en el request o en el response. Un ejemplo claro de interceptor es el token, ¿bien? Que es algo, digamos, que nosotros mandamos un email y contraseña, no sé, a una API REST, nos devuelve un token y ese token después lo tenemos que mandar en todos los requests para obtener datos, por ejemplo. Entonces, para no estar poniendo a mano en cada llamado el token, desarrollamos un interceptor que automáticamente lo que va a hacer es, antes de salir el request, agrega el token, o también interceptors que, no sé, antes del response modifica los datos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, esas cosas las podemos hacer con Axios que no las podríamos hacer con Fetch. ¿Tá? Tiene esas ventajas, la realidad son muy particulares de ciertos proyectos. El token por ahí, o sea, el intercepto para el manejo de token está bueno, pero a veces no amerita tampoco meter un Axios. Pero bueno, es un poco más robusto, ¿bien? Tiene que ver, perdón, tiene un poco más de escalabilidad, más de robustez que Fetch. La realidad es que salvo que se encuentren con algo que tienen que usar mucho interceptor, ese tipo de cosas, no vale mucho la pena tampoco instalar entidades externas por instalar. Bien, con Fetch lo pueden resolver tranquilamente. Una vez que instalan Axios, si ustedes lo quieren usar, de nuevo, acá se van a encontrar con distintas maneras de usarlo. Esta no es la única, claro, por las dudas. Una forma que pueden hacer es generar en el source del proyecto, bien, una carpetita, la vamos a llamar config. En esa carpetita vamos a generar un archivo que vamos a llamar Axios. Y en ese archivo Axios vamos a hacer un import de Axios, bien, que es el módulo que instalamos recién con npm install. Import Axios from Axios. Acá lo que vamos a hacer es un export default de axios.create. Axios create. Y una de las ventajas que tiene Axios, por ejemplo, es que podemos definir el base URL, la URL base. ¿Bien? La URL base vendría a ser como el dominio. Entonces, en el caso de Mercado Libre, la URL base es todo esto. ¿Bien? Ahora van a ver por qué. Acá lo que estamos haciendo es creando una conexión de Axios con esta URL base. No la estamos usando todavía, solo creamos la conexión. ¿Bien? Si ahora vamos al servicio donde antes teníamos a Fetch, lo vamos a sacar a Fetch y queremos usar Axios, entonces lo primero que tenemos que hacer es importar esa instancia que generamos con Create de Axios. Entonces voy a venir acá y voy a decir import instance from punto a punto barra config barra Axios. ¿Bien? Y acá entonces vamos a retornar, en lugar de fetch, la instancia, que es esta de acá, punto el verbo que vamos a usar es get, en este caso, bien, la API de Mercado Libre a la que le estamos pegando usa el verbo get. Entonces vamos a poner el verbo get. Si fuese post, ponemos post. Si fuese put, ponemos put. Bien, en este caso va a ser get. La URL, pero no vamos a poner toda la URL, solamente vamos a poner esta parte. ¿Por qué vamos a poner esa parte? Porque el dominio ya lo pusimos como base URL de la instancia. Entonces, automáticamente, cuando le pegamos a get, se pone Axios resuelve poner el dominio que pusimos como base URL y luego la ruta que definimos acá. Bien, después la clase que viene, cuando veamos ruteo, vamos a usar otra API de Mercado Libre. Y esto va a devolver también un promise. Bien, esto nos va a devolver un promise. Entonces, hasta ahí sería igual. La única diferencia que cuando usamos Axios es cuando consumimos, en lugar de, ¿dónde está? Acá. Bien, Response Data no va a tener directo result. Bien, vamos a hacer acá un console log para que lo vean. Es más fácil verlo que explicarlo. De Response Data, y acá voy a poner un punto data, y ahora van a ver por qué cuando vean el console log. Pero así no se rompe todo.
Bien, entonces fíjense, lo que nos devuelve Axios, el response data de Fetch era directamente lo que nos devolvía Mercado Libre. Cuando usamos Axios no nos devuelve directamente lo de Mercado Libre. Lo que nos devuelve es un config, los headers, similar a lo que nos pasaba con Fetch, ¿bien? Pero ahora el data, en lugar de hacer un res.json, directamente lo mete en una propiedad que es la propiedad data. Entonces, si yo quiero acceder al cuerpo, digamos, del response, tengo que hacer a response data, aplicarle la propiedad data, y ahí tengo exactamente lo que me devuelve Mercado Libre. ¿Ven? Si yo hago esto, van a ver ahora que tengo lo que me devuelve Mercado Libre. Esperen, voy a recargar más fácil. Ahí está. ¿Ven? No tengo que hacer un promise ni nada. Es como que Axios, a diferencia de Fetch, no le tengo que hacer un res.json. Ven que yo no hice un res.json acá. ¿Está? No hice esto. Que lo tuve que trabajar con un promise. Axios con un promise ya me devuelve todo. Y yo de todo el paquete de datos me quedo con el data, que vendría a ser el cuerpo del response. ¿Bien? Digamos que esto vendría a ser lo mismo que hacíamos con Fetch después de aplicar el promise en res.json. Esa es una diferencia que tiene Axios respecto de Fetch. ¿Bien? Fetch, como que tenemos que obtener todo, aplicar un res.json que nos devuelve otro promise. Acá no. Acá Axios ya nos devuelve todo el response y nosotros nos podemos quedar con él. Si queremos usar los headers, podemos usar los headers, podemos usar los config, podemos usar lo que queramos. Y si queremos solamente usar los datos, usamos response.data como veníamos haciendo con Fetch. La URL base son los endpoints, exactamente, sí, son los endpoints. No entendí instance. A ver, acá importás el módulo de Axios, aplicás un Axios Create. Al aplicar un Axios Create te genera una instancia de conexión con esta URL base. O sea, yo podría tener una instancia para la de Mercado Libre y otra instancia, o sea, con otro Create diferente para la de Mercado Pago. ¿Bien? Entonces, esto es, te Create te devuelve una instancia de conexión. Sobre una instancia vos haces, yo le puse instant acá porque se lo suele llamar instancia, pero le pueden poner Pepe si quieren, ¿bien? No necesariamente llamar instancia o instance. Digamos, una instancia va a ser eso que ya está vinculado o que tiene cierta información hacia una API REST. Sobre una instancia vos podés hacer llamados. ¿Bien? Por ejemplo, el llamado get a esta URL. Y eso ya te devuelve una promesa con la que vas a obtener los datos. Mete ese concepto de instancia que lo que te permite básicamente es setear, entre otras cosas, la URL base. Bien, podés, por ejemplo, setear un tiempo de timeout también. Decir, bueno, yo esta instancia, si la respuesta tarda más de un segundo, que aborte y no me devuelva nada, me devuelve un error. Bien, tiene como distintas opciones de configuración que se le pueden pasar acá como parámetro del create. O sea, ya nos entra la información en formato JSON, exactamente. O sea, no, te devuelve un promise. Fíjate que yo acá hago un return y acá lo sigo trabajando con un await. Pero en un solo promise ya te devuelve todo. El otro era, te devolvía un promise que le aplicábamos un punto den y eso te devolvía otro promise. Ves que acá tenías un promise, un punto den y esto devolvía otro promise que lo capturábamos con el await. En el caso de Axios es un solo promise. A un caso donde abortar, por ejemplo, si no tenés el timeout seteado, decís, bueno, si hago una solicitud y tarda más de X cantidad de segundos, aborto la solicitud. Base URL es palabra reservada, sí. En la documentación de Axios, bien, está lo que ustedes pueden enviar cuando crean una instancia. Ahora cambiaron un poco. Acá, ¿ven? Base URL, el timeout y algún header en particular. ¿Se entiende, chicos? Yo igual les recomiendo arrancar con Fetch, no meterse de una con Axios. O sea, practiquen primero con Fetch y después, si quieren, practican con Axios.
se van a encontrar con más proyectos con Fetch tal vez que con Axios. ¿Bien? Fetch, tengan en cuenta que es JavaScript, o sea, Fetch lo pueden usar con React, lo pueden usar con Angular, lo pueden usar con Node, lo pueden usar con HTML y JavaScript, o sea, es de JavaScript, ¿bien? Está dentro del propio JavaScript. Lo que les decía hoy respecto al TP de la unidad, bueno, el TP de la unidad lo que dice es realizar una consulta, una API REST para mostrar una página de home con un listado de productos. Lo que hicimos hoy, ¿bien? Tienen que mostrar nombre, perdón, acá voy a corregir, vamos a sacar descripción porque hubo un cambio en la API de Mercado Libre, antes devolvía la descripción, ahora no, y si no se van a confundir. Igual ahora una mención también con tema de campos, pero para que no se mareen y se vuelvan locos ahí. Ahí está. Nombre, precio y un botón ver detalle que no tiene que hacer nada el botón ese. Bien, lo vamos a usar para la próxima unidad. La entidad producto, si ustedes quieren usar la API de Pokémones para mostrar Pokémones, en lugar de productos muestren Pokémones, me da lo mismo. Bien, y lo mismo los campos. Si no quieren usar la de Mercado Libre, o quieren usar la de Mercado Libre, pero aparte del nombre y el precio, quieren mostrar la categoría, quieren muestren lo que quieran. No tengo problema en que agreguen campos ni que cambien la entidad. Imágenes, si quieren, pueden mostrar imágenes. Todavía no vimos cómo hacerlo. Me anticipo. Bien, después ya vamos a ver cómo mostrar imágenes. No es nada del otro mundo, pero vamos de a poco. Si alguno ya sabe cómo hacerlo y quiere meter imágenes, haga lo que quiera, no tengo ningún problema. O sea, de nuevo, quieren cambiar entidad, quieren agregar campos, no hay problema. Bien, cambien entidad, agreguen campos. No tengo ningún problema con eso. Ni me avisen. ¿Está? O sea, suban la entrega con Pokémones. Cuando vea el código y ejecute me voy a dar cuenta. Lo que sí que sea un llamado, una API REST usando Fetch o Axios, lo que prefieran, que devuelvan los datos y los muestren. Mientras esté esa lógica hecha, no me preocupa qué muestran o con qué entidad de datos trabajan. Esto va de acá en adelante para todo, o sea, para las entregas obligatorias. No tengo problemas si en lugar de trabajar con productos, trabajan con otra cosa. Todo va a estar planteado con la entidad productos. Bien, igual siempre lo voy a estar mencionando en cada TP, pero les quiero decir, en general, pueden tocar las entidades porque de repente están haciendo algo para su laburo y quieren aprovechar, no tengo drama. Bien. O tienen ganas de divertirse con los Pokémones, no tengo drama. Siempre menciono Pokémones porque la mayoría suele usar la API de Pokémon. ¿Está? Bien, eso es esta unidad. La unidad que viene, ya viendo ruteo, vamos a consumir otra API de Mercado Libre que es dado un ID de producto que nos devuelva solo la información de ese producto. Bien. A ver, yo no doy API para consultar la parte de la de Mercado Libre porque me ha pasado de darlas y que después fallan. Si ustedes quieren usar otra API, yo no tengo problema. Si las quieren compartir en los foros, tampoco tengo problema. O sea, no tengo ningún problema en que usen otras APIs, ¿bien? Yo suelo usar y recomendar la de Mercado Libre porque es bastante estable, salvo pequeños cambios, no suele fallar. Bien, yo antes usaba JSON5, por ejemplo, que murió, creo que ya no existe más. Bien, primero empezó a tirar errores con el HTTPS y la última vez que la consumí no estaba más. Bien. Por eso es, sí, no está más. Por eso es que no recomiendo otra. Yo sé que la de Mercado Libre va a estar. ¿Bien? Pero de nuevo, si ustedes quieren usar otra y quieren compartirse por el foro, no tengo problema en que lo hagan. Bien. Tengan en cuenta eso, ¿no? De que lo que usen vean que sea bastante estable o que no se tenga años o que sea conocido mínimamente para que no hagan todas las entregas, no sé, usando Pokémon y ya en la entrega final y se fueron los Pokémon y bueno, tienen que volver a hacer todo de nuevo porque no sirve, no se ve nada. Por ejemplo, Pokémon la usan bastante, entonces esa te la puedo recomendar entre muchas comillas porque la suelen usar bastante, ¿bien? Pero, no, de nuevo, yo sé que la de Mercado Libre es estable. Es estable, ¿bien? Puede cambiar algún dato, como que le decía el detalle, algún dato más o menos, pero está, ¿bien? Y no va a morir de acá a que termine el curso. Entonces, por eso la suelo recomendar.
La de Mercado Libre, péguenle a este endpoint. Tiene más endpoint Mercado Libre, pero por ahora usen este. Bien, porque hay otros endpoint donde se tienen que autenticar y es un proceso más largo. La de Pokémon sí pueden googlear API Pokémon y les aparece. Y a ver si la encuentro rápido, se la paso, pero creo que era pokeapi.com, me parece que era. Si no recuerdo mal, es esta. Estas APIs sirven para mostrar en mi web contenido de ellos. Exactamente, sí. Sí. No, para mostrar en tu web contenido de ellos. Por ejemplo, la de Mercado Libre podrías, ya con un proceso más largo, solo traer los productos tuyos como vendedor. Bien, se puede obtener. Es más complejo. No es el objetivo que tenemos acá, el objetivo es poder consumir una API para mostrar, para que puedan mostrar información, pero la de Mercado Libre sí te permite obtener los productos de un vendedor. ¿Bien? Sobre ese tema en la clase de hoy me quedó una duda anterior sobre hooks. Entendí cómo funcionan en React, pero no entiendo aún el concepto pleno de hook. Si me preguntan qué es un hook, no lo sé explicar. Si hay tiempo. Sí, si podés mandármelo al foro, Edgardo, y te lo respondo por el foro porque me está esperando el otro curso. Y si no, te lo respondo más tardar la clase que viene si veo que se me complejiza hacerlo por el foro. Bien, o sea, vos del lado práctico podés avanzar, por lo que entiendo. Es más una pregunta teórica, no te traba. Corregime si no es así, pero entiendo que como que lo podés usar, sabés cómo usarlo, pero no entendés qué es conceptualmente del todo. Listo, mandámelo al foro y si no más tardar la clase que viene, al principio de clase lo vemos. Bueno, chicos, los dejo. Cualquier duda que surja, pregunten, errores, dudas, como la que está planteando acá Edgardo, más teóricas. Pregunten, bien, no se vayan quedando con dudas, vayan preguntando en el foro. A veces les respondo que es más fácil verlo en clase, entonces, de última, la clase que viene, al principio, como hicimos hoy, dejamos el espacio para dudas. Bien, pero vayan preguntando, ¿no? No esperen a la clase siguiente, porque si no se les va a ir acumulando cosas. Siempre canalicen primero por el foro. Gracias, César. Bueno, nos vemos, que tengan todos una buena semana y nos vemos el martes que viene a las 19. Saludos. Buen fin de semana largo. Nos vemos.